Aquella mañana en la vereda La Esperanza, la neblina descendía lentamente sobre las laderas de cafetales de un verde intenso, recién bañados por el rocío. El canto de los gallos resonaba en la distancia, un coro que se respondía de finca en finca, mientras el eco lejano de las primeras campanas de la iglesia de Salento todavía vibraba, casi imperceptible, entre los guaduales. Desde el camino de herradura que serpenteaba hacia la vieja finca de don Arturo Vega, el aire se sentía fresco pero extrañamente pesado, como si guardara un secreto que aún no se atrevía a pronunciar. Hacía ya 3 días que la casa permanecía herméticamente cerrada. La puerta de madera, con su tranca de hierro, estaba asegurada desde adentro, las ventanas, cubiertas de una fina capa de polvo, y no había ni un solo signo de vida. Doña Elena, la esposa de don Arturo, solía salir cada mañana a barrer el patio de tierra con su escoba de ramas, saludando con una sonrisa a los vecinos que pasaban en sus mulas camino al pueblo. Pero esa mañana, el patio solo estaba cubierto de hojas secas de aguacate y el familiar sonido de la escoba ya no se oía. Cerca de las 7, el subintendente de la estación de policía de Salento recibió una llamada del presidente de la Junta de Acción Comunal. Su voz temblaba, conteniendo una ansiedad palpable. Informó que nadie había visto a la familia Vega salir de su casa desde hacía 3 días. Incluso el joven que solía ayudarles en el cafetal confirmó que no lo habían llamado a trabajar desde principios de la semana. Varios agentes se dirigieron de inmediato al lugar. El camino hacia la finca de don Arturo era estrecho, flanqueado por cafetales frondosos y tranquilos. El viento de la mañana traía consigo el aroma a tierra húmeda y a flor de café. A lo lejos, la casa parecía una sombra del pasado, erguida en medio de un platanal y un bosquecillo de guadua que crujía con la brisa. Sin embargo, a medida que se acercaban, la atmósfera se tornaba fría y silenciosa, un silencio que no era de paz, sino de ausencia. El intendente Santiago Mendoza, uno de los primeros en llegar, golpeó la puerta varias veces, pero no hubo respuesta. Llamó en voz alta los nombres de los habitantes de la casa. Su voz solo rebotó en las paredes de bareque. Con el permiso del líder comunal, decidieron forzar la cerradura oxidada. Cuando la puerta de madera finalmente cedió con un quejido, una bocanada de aire viciado y estancado los golpeó en la cara. La habitación parecía congelada en el tiempo. Un olor a humedad se mezclaba con el aroma a madera vieja y a café frío. En la sala, una mecedora de mimbre estaba volcada, y los vidrios rotos de un vaso yacían esparcidos por el suelo de baldosas. El baúl de madera donde doña Elena guardaba el dinero de la venta de los huevos y las arepas estaba abierto y completamente vacío. Sobre un pequeño altar, junto a una imagen de la Virgen del Carmen, la cera derretida de una veladora se había solidificado en un charco grueso, señal de que nadie había encendido una oración en mucho tiempo. Todo estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac de un viejo reloj de pared que aún funcionaba, su sonido nítido y penetrante en la quietud opresiva. No había sangre, ni señales de una lucha violenta. Sin embargo, esa misma calma era lo que erizaba la piel. Mendoza miró hacia una de las ventanas. La cortina de tela delgada se movía lentamente con la corriente de aire, como si alguien acabara de pasar por fuera. Los vecinos, agrupados detrás de la cerca de alambre de púa, cuchicheaban entre ellos. Algunos decían que la familia podría haberse ido de viaje a Armenia. Otros temían que hubiera ocurrido algo terrible. Solo don Ramiro, un anciano vecino ciego, permanecía de pie bajo un palo de mango, aferrado a su bastón de Guayacán. Con una voz baja y rasposa, dijo que 2 noches atrás había oído un chapoteo fuerte proveniente del Hawái que estaba detrás de la casa, pero pensó que era solo el viento nocturno jugando con el agua. Mendoza miró al capitán Alejandro Vargas, que lideraba el equipo. Sus miradas se encontraron, ambas llenas de interrogantes. No había rastros de un ladrón común, no había señales de violencia extrema, pero toda la estancia indicaba que algo anómalo había sucedido. En la cocina, un plato con una arepa a medio comer, ya seca y dura, seguía sobre la mesa. Como si una cena hubiera sido interrumpida bruscamente. Un par de botas viejas de caucho, una grande y una pequeña, yacían desordenadas cerca de la puerta trasera.
Todos esos pequeños detalles se sentían como mensajes incompletos. El capitán Vargas salió al patio, contemplando el Hawái en la parte trasera de la propiedad. Sus aguas eran de un verde oscuro, cubiertas de una capa de musgo y lenteja de agua. Hacía años que no lo usaban, y el viento creaba pequeñas ondas en la superficie. A lo lejos, el sol comenzaba a ascender sobre las montañas, pero la finca de don Arturo permanecía sumida en una larga y fría sombra. Aquella mañana en La Esperanza no era una mañana cualquiera. Detrás del silencio, un gran secreto esperaba ser descubierto. Esa tarde, el cielo sobre La Esperanza se tiñó de un gris plomizo. Las nubes se movían lentamente sobre los cafetales, y el viento, que normalmente traía frescura, ahora se sentía pesado. La finca de don Arturo ya estaba acordonada con cinta amarilla, mientras los agentes de la SIJIN comenzaban a examinar cada rincón de la casa. Ni un solo objeto escapaba a su escrutinio. Doña Elena era conocida en la vereda por ser una mujer hacendosa. Cada mañana encendía una veladora en su pequeño altar y regaba las begonias y los geranios que adornaban el corredor. Pero esta vez, todas las flores en las macetas estaban marchitas. La tierra estaba seca y agrietada, como si no hubiera sido tocada por manos humanas en días. El intendente Mendoza anotaba cada pequeño hallazgo en su libreta. Mientras tanto, el capitán Vargas observaba las paredes de la casa, cubiertas de polvo y telarañas. Desde la sala principal, se dirigieron al dormitorio. Sobre la cama, la cobija de lana todavía estaba doblada pulcramente, pero se notaba la marca de un cuerpo pesado en el lado izquierdo. En el suelo, un viejo poncho estaba enrollado debajo de una mesita, como si alguien lo hubiera dejado caer con prisa. No había signos de violencia, pero el ambiente en la habitación era tan silencioso que se podía oír el propio latido del corazón. Vargas se quedó un largo rato junto a la ventana. Miró hacia afuera, en dirección al platanal que se extendía detrás de la casa. Los troncos se movían ligeramente con la brisa. Sin embargo, por alguna razón, sus sombras proyectadas en el suelo parecían la silueta de alguien escondido entre las matas. Respiró hondo. En su interior, sabía que cada hogar que parecía pacífico a veces albergaba tormentas invisibles. Afuera de la casa, los vecinos seguían congregados. Don Ramiro estaba sentado en una vieja silla de mimbre, sosteniendo una pequeña radio que ya no tenía pilas. Cuando Mendoza se le acercó, el anciano sonrió débilmente. Dijo que la noche antes de que la casa quedara en silencio, había oído el sonido de pasos sobre el camino de piedras. Luego, un ruido de agua, como si alguien estuviera lavando algo en el Hawái trasero. Después de eso, un silencio total, un silencio que se tragó hasta el canto de los grillos. Mendoza notó cada palabra con atención, pero su mente comenzaba a llenarse de una extraña sensación. Mientras tanto, en la oficina de la Junta de Acción Comunal, el presidente, Suyono, intentaba contactar al hijo de don Arturo, que trabajaba en Bogotá. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que finalmente contestaran. Al otro lado de la línea, la voz de Carlos Vega se oía ansiosa. Dijo que llevaba 3 meses sin volver a la vereda y que la última vez que había hablado con su padre fue hacía 2 semanas. No hubo ninguna señal extraña en ese momento. Carlos prometió tomar el primer vuelo y regresar esa misma noche. De vuelta en la sala de la finca, Mendoza encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Debajo de una mesita, cerca de la mecedora, había una vieja fotografía, medio rasgada. En la foto aparecían don Arturo, doña Elena y un niño de unos 10 años de pie en el medio. El rostro del niño miraba a la cámara con una sonrisa tímida, pero sus ojos parecían tristes. En el reverso de la foto, con la caligrafía de doña Elena, estaba escrito, Mateo, 8 años. Ese nombre comenzó a surgir en los labios de los vecinos. Mateo, el único nieto, que vivía con don Arturo y doña Elena desde pequeño. Era conocido por ser callado y rara vez salía de la finca. Alguien dijo que Mateo llevaba tiempo sin ser visto en la escuela del pueblo. Algunos jóvenes en la plaza incluso comentaron haberlo visto en Armenia, trabajando en una construcción, pero nadie sabía con certeza.
El capitán Vargas ordenó a su equipo que realizara una búsqueda por toda la vereda. No había huellas de pies alrededor de la casa, salvo algunas marcas de botas de caucho en la parte trasera. Siguieron la dirección de esas huellas hasta la cerca de Guadua, donde el terreno descendía hacia el Hawái. Las marcas se detenían allí. Después de eso, solo el agua tranquila lo cubría todo. Al anochecer, el sol se ocultó detrás de la cordillera. Sus rayos anaranjados se reflejaron en la superficie del Hawái, creando un brillo que hacía parecer que el agua guardaba una luz de otro mundo. Mendoza se quedó mirando el agua que se mecía. En su mente, surgieron imágenes de la familia desaparecida sin dejar rastro, del sonido del agua que don Ramiro había oído y del joven llamado Mateo, cuyo paradero era un misterio. El capitán Vargas cerró lentamente su libreta. Sabía que la investigación apenas comenzaba, pero en su interior tenía el fuerte presentimiento de que la respuesta no vendría de fuera, sino de dentro de esa casa ahora silenciosa. El viento pasó, trayendo consigo el olor a lodo del Hawái, colándose entre las cortinas medio rasgadas. La noche se tragó la esperanza con un largo y profundo silencio. A la mañana siguiente, el aire en la Esperanza seguía siendo frío. La neblina cubría las cimas de las montañas lejanas, y en los cafetales solo se veían las siluetas de los campesinos que comenzaban su jornada. En el patio de la finca de don Arturo, la cinta de la policía seguía extendida. Mientras tanto, el equipo de la SIJIN de Armenia regresó para continuar con la inspección. El capitán Vargas estaba de pie frente a la casa, con una carpeta de informes en la mano. Su mirada se perdía en el camino desolado de la vereda. El informe de la noche anterior indicaba que no había señales de robo, no se habían llevado objetos de valor, aparte de una pequeña cantidad de dinero en efectivo. Todas las joyas de doña Elena, incluida una cadena de oro que nunca se quitaba, seguían guardadas en su cajón. Esto convenció a Vargas de que el motivo principal no era el robo. Había algo más. Miró a Mendoza, que estaba hablando con el presidente de la Junta. El líder comunal traía noticias frescas. Un vendedor de verduras del mercado de Salento dijo que 3 días antes de la desaparición de la familia, había visto a Mateo caminando apresuradamente hacia la carretera principal con una pequeña mochila en la espalda. El chico no volteó cuando lo llamó, su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, como si llevara una carga pesada. Desde ese momento, nadie más lo había visto. El capitán Vargas envió inmediatamente a 2 agentes a Armenia para rastrear el posible paradero de Mateo. Según el director de la escuela, Mateo había dejado de asistir a clases hacía más de un mes. Era conocido por ser inteligente, pero a menudo se aislaba. Algunos de sus compañeros dijeron que Mateo una vez se enfadó mucho cuando se burlaron de la pobreza de su familia. El profesor admitió haber visto a Mateo con una cantidad considerable de dinero, pero el chico se negó a explicar de dónde lo había sacado. En la oficina de la SIJIN, los datos comenzaron a encajar. El nombre de Mateo Vega apareció en una lista de adolescentes que a menudo realizaban trabajos esporádicos en los alrededores del terminal de transportes de Armenia. Mendoza leyó el informe con el corazón encogido. Se imaginó al joven de 16 años caminando entre el bullicio de la ciudad sin rumbo, sin familia. En silencio, recordó a su propio hermano menor, que una vez se perdió en una vida oscura por falta de afecto. Mientras tanto, en la Esperanza, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Los vecinos comenzaron a contar todo tipo de historias. Algunos decían que la familia Vega se había ido del país. Otros susurraban que habían sido víctimas de ladrones fantasmales. Don Ramiro simplemente se sentaba en su porche, escuchando todas las historias sin participar. Cada vez que el viento traía el sonido del agua desde el Hawái trasero, su rostro se tensaba, como si escuchara algo que solo él podía entender. Por la tarde, Mendoza recibió noticias del equipo de búsqueda en Armenia. El dueño de una pequeña tienda cerca de la terminal afirmó haber visto a un joven delgado con características similares a las de Mateo. Compró un paquete de arepas y cigarrillos baratos, y luego se sentó durante mucho tiempo en un rincón de la tienda. Cuando le preguntó, el chico solo respondió brevemente que era de la Esperanza. Desde esa noche,
Nunca más volvió. El capitán Vargas miró el informe durante un largo rato. Cada pieza de información se sentía como un pequeño fragmento de vidrio, insuficiente para formar una imagen completa. Sin embargo, una cosa comenzaba a aclararse: Mateo seguía vivo. La pregunta más difícil surgise: ¿por qué no regresaba? ¿Había huido por miedo o había algo que estaba ocultando? Al anochecer, Vargas decidió viajar él mismo a Armenia. Lo acompañó Mendoza, quien siempre estaba a su lado. El viaje duró casi 2 horas. La carretera sinuosa hacia la ciudad parecía desierta. Las luces de los vehículos se reflejaban ocasionalmente en los árboles. A lo largo del camino, Vargas recordó su infancia en una vereda similar. Sabía que el silencio de la noche a veces guardaba historias que nadie quería recordar. Llegaron a una comuna en las afueras, una zona densa con hileras de casas de alquiler y pequeñas fábricas. El olor a humo y el sonido de las máquinas se oían a lo lejos. Mendoza mostró la fotografía de Mateo a varios vigilantes nocturnos, pero todos negaron con la cabeza. Finalmente, un cuidador de parqueadero recordó a un joven parecido a Mateo que solía venir con una mochila negra. A veces se le veía con 2 hombres mayores que vivían en una vieja casa de alquiler cerca de una fábrica de muebles. Vargas pidió la dirección. La casa de alquiler tenía paredes de tabla. Una pequeña bombilla colgaba en el porche, su luz tenue se filtraba por los agujeros de la pared. No había señales de vida en el interior, pero en el suelo del porche se veía una colilla de cigarrillo reciente. Vargas se arrodilló y tocó el suelo, todavía estaba tibio. Se levantó lentamente y miró a Mendoza. Ambos se dieron cuenta de que estaban siguiendo un rastro muy cercano. El viento nocturno soplaba, arrastrando el polvo de la calle y el olor a disolvente de la fábrica. A lo lejos, se oyó el sonido de las campanas de una iglesia llamando a la última misa. Vargas miró el cielo oscuro y dijo en voz baja que cada niño perdido lleva consigo una historia que el mundo quiere esconder. No sabía qué encontrarían, pero en su corazón sentía que esto era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Aquella noche, el aire en la comuna se sentía pesado. Nubes oscuras colgaban sobre las fábricas que aún operaban. El estruendo de las máquinas retumbaba a lo lejos, como el latido de un corazón urbano que nunca dormía. El capitán Vargas y el intendente Mendoza estaban parados frente a la vieja casa de alquiler que el cuidador del parqueadero había mencionado. La casa estaba en silencio. La pintura de las paredes se descascaraba y las ventanas estaban cubiertas con telas raídas. Alrededor, algunas otras casas ya estaban a oscuras, sus ocupantes dormidos. Vargas le hizo una señal a Mendoza para que revisara los alrededores. Caminaron lentamente por el estrecho patio lleno de basura plástica. Detrás de una pared delgada se oyó a alguien toser suavemente, y luego silencio. Mendoza pegó la oreja a la pared, confirmando que había vida dentro. Golpeó la puerta 3 veces, no hubo respuesta. Al cuarto golpe, una voz grave desde adentro preguntó quién era. Vargas se identificó como oficial de la SIJIN de Armenia y pidió permiso para hablar. La puerta se abrió un poco. Un hombre joven con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos apareció. Su rostro era tenso, su cuerpo delgado, el olor a cigarrillo y aguardiente barato se mezclaba en el aire viciado. El hombre dijo llamarse Julián. Después de algunas preguntas, Julián finalmente asintió lentamente y admitió que conocía a Mateo. Dijo que Mateo había vivido con él y otra persona en esa casa durante varios días, pero se había ido hacía 2 noches. Vargas pidió más detalles. Julián contó que Mateo llegó con el rostro agotado, llevando una mochila con algo de ropa y un poco de dinero. El chico dijo que buscaba trabajo y no quería volver a su vereda. Unos días después, Mateo empezó a cambiar. Se quedaba en silencio por largos periodos, a veces hablaba solo, otras veces miraba por la ventana con la vista perdida. Una noche, Mateo regresó con la ropa completamente empapada. Cuando Julián le preguntó de dónde venía, Mateo solo respondió que había oído un sonido de agua desde un lugar lejano. Después de eso, se encerró en sí mismo. Esa declaración hizo que Vargas Mendoza se miraran.
Sintieron que había algo más profundo que un simple adolescente que se había escapado de casa. Vargas pidió permiso para revisar la habitación donde Mateo había dormido. La habitación estaba oscura, iluminada solo por una pequeña lámpara en una esquina. En el suelo había algunos papeles, envoltorios de comida y un pequeño cuaderno sin portada. Mendoza recogió el cuaderno. En su interior, había una escritura desordenada. Parecía un diario con frases cortas y difíciles de leer. Una de ellas decía: quiero dormir mucho para no volver a oír el sonido del agua. Había otra que decía: no sé por qué me miran desde debajo del agua. Vargas cerró el cuaderno lentamente. Sentía una presión en el pecho. Cuando estaban a punto de irse, Julián añadió algo que hizo que la noche se volviera aún más silenciosa. Dijo que la noche antes de que Mateo se fuera, el chico se sentó durante mucho tiempo frente a la casa, mirando la calle oscura mientras lloraba. Le dijo a Julián que había cometido un error muy grande. Pero antes de que pudiera explicarlo, Mateo se levantó y se fue en dirección a la terminal. Después de eso, nunca más regresó. Vargas miró hacia afuera. La calle frente a la casa parecía vacía. Solo una farola parpadeaba débilmente entre la niebla. Ahora sabía que la dirección de la búsqueda era cada vez más clara. Mateo todavía estaba en los alrededores de Armenia. Mendoza anotó todas las declaraciones y guardó el pequeño cuaderno en una bolsa de plástico. Ese objeto podría ser la llave que abriría todo el misterio. Cuando caminaban hacia el coche, empezó a llover. Las gotas golpeaban el techo de zinc, creando un murmullo constante. Vargas se detuvo un momento al borde de la carretera, mirando al cielo. Recordó las palabras de doña Elena en una vieja carta que habían encontrado en la finca de don Arturo. Una carta que contenía una oración para que su nieto creciera y fuera un buen hombre. Cerró los ojos por un instante, sintiendo lo delgada que es la línea entre el amor y la pérdida. Esa noche, bajo la lluvia de la comuna, las sombras del pasado parecían danzar en el asfalto mojado. En el corazón de Vargas, creció la convicción de que Mateo no solo llevaba un secreto, sino también una herida que aún no había tenido tiempo de sanar. Se prometió a sí mismo que, fuera cual fuera la verdad detrás de todo esto, la encontraría. Aunque tuviera que recorrer cada callejón oscuro de esta ciudad que nunca dormía. Mientras el equipo de investigación continuaba la búsqueda en la ciudad, la vereda La Esperanza volvió a sumirse en el silencio. La lluvia de la noche anterior dejó charcos en los caminos de tierra, y el croar de las ranas se oía en cada rincón del cafetal. La finca de don Arturo seguía acordonada. Sin embargo, los vecinos no dejaban de hablar de la familia desaparecida. En la tienda del cruce, los hombres discutían la posibilidad de un robo. Mientras tanto, las mujeres en la plaza del pueblo hablaban de una maldición del jagüey trasero, que llevaba mucho tiempo sin ser tocado. Don Ramiro estaba sentado en el porche de su casa, que daba al platanal de don Arturo. Sus manos se aferraban a su bastón de guadua, sus oídos agudos captaban cada sonido. Esa mañana, oyó los pasos de alguien pasar frente a su casa. Eran pasos ligeros, como los de un joven. Llamó en voz baja, pero no hubo respuesta. Solo el sonido del viento pasando entre las hojas y el murmullo del agua que venía del jagüey. Por la tarde, varios agentes regresaron para inspeccionar el área trasera de la casa. Mendoza lideraba la inspección esta vez. Llevaban consigo herramientas para medir el terreno y una cámara para documentar. Detrás de la casa, la hierba alta cubría el pequeño sendero que llevaba al jagüey. Mendoza ordenó a 2 agentes que limpiaran el área. Cuando cortaron la maleza, apareció una pequeña huella, medio cubierta de lodo. La huella conducía directamente al borde del jagüey, cuyas aguas eran de un verde espeso. Ese estanque había sido utilizado por don Arturo para criar tilapias. Sin embargo, desde que doña Elena enfermó, lo habían dejado vacío. Nadie se atrevía a bañarse o pescar allí porque se consideraba un lugar pesado. Los vecinos solían decir que el jagüey se tragaba las sombras, porque cada vez que alguien se paraba en la orilla, su reflejo en el agua se veía diferente.
Mendoza miró el agua que se ondulaba ligeramente, sintiendo como si algo debajo de la superficie estuviera observando. Se agachó, tomó una rama larga y removió la superficie del agua. Un olor a lodo estancado le picó en la nariz. Una rana saltó de entre las piedras, sobresaltando a un agente. Pero no apareció nada más. Mendoza se levantó de nuevo, suspirando profundamente. Su corazón estaba inquieto, como si ese Hawái guardara algo más que solo agua y musgo. Mientras rodeaba el patio trasero, Mendoza se fijó en un viejo banco de madera bajo un palo de mango. Sobre él había una taza de metal oxidada y una pequeña escoba de ramas, medio rota. Tocó la superficie. Todavía había un poco de polvo húmedo, como si hubiera sido usado hacía pocos días. En ese momento, don Ramiro llegó, guiado por uno de los vecinos. El anciano se detuvo cerca de Mendoza. Su rostro estaba orientado hacia el Hawái, aunque sus ojos estaban vacíos. Dijo con voz baja que la noche anterior había vuelto a oír un sonido de agua en ese lugar. No era el sonido de la lluvia, sino como si alguien estuviera sacando agua con un balde grande. Luego, oyó el sonido de un objeto pesado siendo arrojado al estanque. Después de eso, silencio. Mendoza lo miró con una mezcla de sentimientos. Anotó todas sus palabras cuidadosamente. La confesión del anciano hizo que algo en su mente comenzara a conectarse. Recordó las notas del diario encontradas en la habitación de Mateo. Sobre el sonido del agua y las miradas desde debajo de la superficie. Había una similitud aterradora. Vargas, que llegó esa tarde, escuchó el informe de Mendoza con el rostro tenso. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. La luz anaranjada se filtraba entre las hojas y se reflejaba en la superficie del Hawái. Vargas se quedó de pie durante mucho tiempo al borde del agua, mirando el reflejo de su propio rostro que se mecía con las ondas. Le preguntó en voz baja a Mendoza, ¿crees que es posible que algo esté escondido ahí abajo? Mendoza asintió lentamente. Vargas volvió a mirar el agua que se oscurecía lentamente. Sabía que aún no era el momento de tocar esas profundidades, pero su instinto le decía que la respuesta a todo el misterio de la esperanza estaba allí, en el fondo del Hawái silencioso, esperando para contar su historia. La noche cubrió la vereda con una fina niebla, y el canto de los grillos resonaba en la distancia. Dentro de la casa de don Ramiro, una lámpara de aceite ardía débilmente, proyectando la sombra del anciano que se sentaba solo, susurrando una oración. Desde la ventana, volvió a oír el sonido del agua, suave pero real. Sonrió amargamente y dijo en voz baja que los que se han ido no siempre se van lejos, a veces solo se esconden en el lugar más cercano a su propia casa. La noche cayó rápidamente sobre la esperanza. Nubes negras colgaban bajas, cubriendo la vereda como un manto oscuro que ocultaba secretos. En el pequeño puesto de vigilancia cerca de la oficina de la Junta Comunal, Mendoza estaba sentado con dos jóvenes agentes, mirando la lluvia que caía a cántaros. Un relámpago iluminó las montañas a lo lejos, y cada destello reflejaba brevemente la cinta amarilla de la policía en la finca de don Arturo. Vargas acababa de llegar de la ciudad. Sus botas y su impermeable estaban empapados, pero su rostro permanecía tranquilo. Puso una carpeta sobre la mesa y se sentó, mirando a Mendoza con una mirada profunda. Traía noticias sobre los resultados del examen preliminar del cuaderno de Mateo. Lo escrito coincidía con el testimonio de Julián, su amigo en la comuna. Sin embargo, había algo nuevo que hizo que Vargas guardara silencio durante un buen rato antes de hablar. En la última página del cuaderno, había una frase corta escrita con una tinta diferente. La frase decía, «Me llaman desde el agua». Vargas la había leído una y otra vez durante el viaje de regreso, tratando de entender su significado. Sabía que Mateo estaba ocultando algo que no podía expresar con palabras. Algo que podría haber sucedido antes de que se fuera a la ciudad. Mendoza miró por la ventana. La lluvia arreciaba, y a lo lejos, un relámpago reveló la silueta de la vieja finca de don Arturo, erguida en medio del platanal. Volvió a pensar en el Hawái detrás de la casa. Cada vez que llovía, el agua del estanque seguramente se desbordaba,
cubriendo el pequeño sendero a su alrededor. Sintió que había algo que debía hacerse esa misma noche. Vargas dudó al principio, pero finalmente accedió. Ambos se pusieron sus impermeables y encendieron sus linternas. Bajo la fuerte lluvia, se dirigieron hacia la finca de don Arturo. El agua corría con fuerza por el camino de tierra, haciendo que el suelo fuera resbaladizo. El aire frío penetraba en la piel. Sin embargo, sus pasos eran firmes. Cuando llegaron al patio trasero, un relámpago cayó lo suficientemente cerca como para iluminar todo el Hawái por un segundo. En ese destello de luz, Mendoza estuvo seguro de haber visto algo moverse en la superficie del agua. Se detuvieron al borde del estanque. La lluvia hacía que el agua se agitara con fuerza, rompiendo sus propios reflejos. Vargas apuntó su linterna hacia el centro del Hawái. No se veía nada claro, solo musgo que se mecía bajo el agua. Sin embargo, en el lado izquierdo, cerca de una gran roca, algo parecía sospechoso. Mendoza descendió por la pequeña pendiente y lo examinó. Debajo de un charco de lodo, encontró una vieja cuerda de fique, parcialmente enterrada. Uno de sus extremos estaba deshilachado, como si hubiera sido cortado con un objeto afilado. Vargas lo observó atentamente. Anotó la ubicación y tomó una fotografía. Su corazón latía con fuerza, no por el frío, sino por la fuerte premonición de que esa cuerda no pertenecía a un simple transeúnte. Recordó el informe de don Ramiro sobre el sonido de un objeto pesado arrojado al agua esa noche. Todo empezaba a conectarse. Cuando estaban a punto de regresar al camino, Mendoza oyó algo desde la casa. El sonido de metal cayendo, como una cuchara golpeando el suelo. Corrieron adentro. En la sala, sus linternas apuntaron hacia el altar. Un pequeño cuenco de agua que antes estaba vacío ahora contenía un poco de agua de lluvia que goteaba de una gotera en el techo. Pero lo extraño era que, al lado del cuenco, había una pequeña y tenue huella de mano impresa en el polvo. Vargas se quedó mirando la huella durante un largo rato. No habló. Solo miraba con ojos agudos que lentamente se llenaban de sombras del pasado. Se dio cuenta de que cada casa guarda recuerdos que pueden llamar a cualquiera de vuelta, incluso desde el lado más oscuro de la vida. Mendoza cerró su libreta y miró hacia el Hawái, que comenzaba a calmarse. La lluvia seguía cayendo, pero su murmullo ahora sonaba como un suave susurro de la tierra que guardaba un secreto. Bajo el último relámpago de la noche, Vargas dijo en voz baja que todo lo que el agua esconde, algún día subirá a la superficie. Y cuando llegue ese día, ya no habrá lugar para esconderse. La mañana en La Esperanza se sintió más fría de lo habitual. Después de una noche de lluvia, la niebla se cernía sobre los cafetales y cubría las cimas de las colinas a lo lejos. La finca de don Arturo seguía bajo estricta vigilancia. Pero esa mañana, Mendoza llegó con noticias frescas. Mientras limpiaba un pequeño armario en la habitación de doña Elena, encontró un viejo sobre amarillo metido detrás de una pila de sábanas. Estaba casi destruido por el tiempo. Sin embargo, en una esquina aún se podía ver una caligrafía fina con tinta azul que decía, para Mateo. Vargas recibió la carta con cuidado. La abrió lentamente, temiendo que el frágil papel se rompiera. Dentro había una larga carta escrita con caligrafía femenina. La tinta había empezado a desvanecerse, pero cada letra seguía siendo legible. La carta comenzaba con un saludo cariñoso: mi pequeño Mateo, el nieto que es el orgullo de la abuela. Vargas leyó en voz baja y la habitación se quedó en silencio. En la carta, doña Elena escribía sobre cuánto extrañaba a su hijo y a su nieto. Contaba que cada tarde se sentaba en el porche esperando a que Mateo regresara de la escuela. Sabía que su nieto era callado y a menudo se sentía solo desde la separación de sus padres. Escribió que rezaba todas las noches para que Mateo no se sintiera abandonado. Pero al final de la carta, había una frase que hizo que el pecho de Vargas se contrajera. Doña Elena escribió que temía perder a Mateo, no por su vejez, sino porque sentía que su nieto se alejaba lentamente de la casa y de ella. Vargas cerró la carta lentamente. Un largo silencio llenó la habitación. Mendoza estaba de pie en una esquina con la mirada perdida.
Sabía que el contenido de esa carta no era solo un mensaje familiar, sino un fragmento del alma de una abuela que intentaba detener el tiempo para que su nieto no se fuera demasiado lejos. Vargas apoyó la espalda en la pared, mirando por la ventana. Afuera, el sol empezaba a asomarse tímidamente entre la niebla. Recordó las palabras de la carta, que cada niño que pierde el rumbo solo necesita a alguien que escuche su llanto sin juzgar. Suspiró profundamente y dijo en voz baja que tal vez Mateo no solo huía de un error, sino también de una culpa que había crecido mucho antes de este incidente. Unos minutos más tarde, el presidente de la Junta llegó con la noticia de que Carlos, el padre de Mateo, ya había llegado a la vereda. El hombre parecía agotado, su rostro lleno de arrugas de arrepentimiento. Entró en la casa con paso pesado. Cuando vio la carta en la mano de Vargas, bajó la cabeza durante un largo rato. Vargas le entregó la carta sin decir una palabra. Carlos la leyó lentamente. Sus lágrimas cayeron una a una. Dijo con voz ronca que su madre siempre le escribía cartas a Mateo cada vez que el niño se enfadaba o estaba triste, pero nunca tuvo la oportunidad de dárselas. La carta que encontraron era probablemente la última. Fuera de la casa, Mendoza caminó hacia el patio trasero. Miró el Highway, que esa mañana parecía más tranquilo que de costumbre. Su superficie reflejaba el cielo gris y las sombras de las hojas de plátano que se mecían suavemente. Abrió su libreta y escribió una pequeña frase, que el agua de este Highway no solo guarda secretos, sino también recuerdos. Por la tarde, Vargas decidió reunir todos los hallazgos del día en el puesto de vigilancia. Miró la foto familiar, ahora descolorida, la carta de doña Elena, mojada en una esquina, y el diario de Mateo, escrito con tinta negra. Los tres objetos parecían hablar en silencio, formando una historia sobre un amor que se convirtió en herida por la distancia y la soledad. Por la noche, cuando Vargas se disponía a irse, volvió a mirar la casa una vez más. Los agentes habían instalado una lámpara en el patio. Su luz amarilla y suave iluminaba las paredes de madera húmeda. Se quedó allí un buen rato y luego dijo en voz baja que esta casa no debería ser un lugar de miedo, sino un lugar al que alguien regresa. A lo lejos, las campanas de la iglesia llamaron a la oración de la tarde, y el viento trajo el aroma a tierra mojada y a los restos de la lluvia de la noche anterior. Con la luz del atardecer, Vargas sintió algo que no había sentido en años de trabajo, una compasión profundamente humana. Sabía que la investigación aún era larga, pero detrás de cada prueba ahora había un rostro, había amor y había un arrepentimiento que quedaba atrás. Y tal vez, en un lugar tan silencioso como ese Highway trasero, todos esos sentimientos estaban esperando ser contados. El cielo de Armenia esa tarde tenía un color cobrizo. La carretera estaba mojada por la lluvia que acababa de cesar, y el aire llevaba un olor a humo mezclado con tierra húmeda. El capitán Vargas, junto con Mendoza, estaba sentado en el coche oficial frente al terminal de transportes de Armenia, revisando de nuevo la foto de Mateo, ya algo descolorida. Habían recibido noticias de que alguien parecido a Mateo había sido visto en los alrededores de la terminal la semana anterior, trabajando esporádicamente ayudando a cargar el equipaje de los pasajeros. Mendoza salió del coche y caminó entre la multitud. El sonido de las bocinas y de los vendedores ambulantes llenaba el aire. Mostró la foto a varios conductores de Jeep Willys. Pero la mayoría simplemente negaron con la cabeza. Finalmente, una vendedora de empanadas en una esquina de la terminal reconoció el rostro. Dijo que el chico de la foto solía venir por las noches a comprar un tinto sin azúcar, y a veces se sentaba en silencio en un rincón de su puesto hasta altas horas de la noche. Su rostro estaba demacrado y a menudo miraba hacia la calle solitaria detrás de la terminal. Vargas y Mendoza se dirigieron inmediatamente al lugar indicado. Era un lugar oscuro, iluminado solo por una farola que parpadeaba. Entre un montón de cajas de cartón, Mendoza encontró una chaqueta negra doblada. En el bolsillo había un pequeño trozo de papel, parcialmente mojado, con el nombre de Elena escrito con letras temblorosas. Vargas miró el papel durante un largo rato, con la mirada perdida. Conocía esa sensación de nostalgia tan grande que puede hacer que una persona se pierda entre los recuerdos y la realidad.
Continuaron la búsqueda en la comuna donde se sabía que Mateo había estado viviendo. Allí se encontraron de nuevo con Julián, que parecía más tranquilo. Dijo que Mateo había mencionado que quería volver a casa, pero tenía miedo porque había hecho algo que no podía ser perdonado. Julián no sabía a qué se refería. Solo recordaba a Mateo llorando mientras decía que oía una voz desde el Hawái todas las noches, una voz que lo llamaba por su nombre. Después de esa noche, Mateo desapareció. Vargas miró el cielo del atardecer que comenzaba a oscurecerse. En su mente, empezaba a formarse un patrón difícil de aceptar. Le pidió a Mendoza que contactara al equipo en La Esperanza para que revisaran de nuevo el estado del Hawái trasero, incluyendo la posibilidad de una inmersión superficial si fuera necesario. Sentía que algo allí esperaba ser encontrado, algo que no podía seguir siendo ocultado con oraciones y silencio. Esa noche se quedaron en la estación de policía más cercana. Mendoza no podía dormir. Miraba la foto de Mateo sobre la mesa y sentía como si los ojos del chico le devolvieran la mirada, llenos de culpa y miedo. Recordó a su hermano, que también se había ido de casa una vez y solo regresó con arrepentimiento. Mendoza suspiró profundamente. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, suave pero incesante. A la mañana siguiente, recibieron noticias del equipo de La Esperanza. Un vecino que estaba limpiando su huerto cerca de la finca de don Arturo encontró un trozo de tela de color azul claro en la orilla del Hawái. La tela era idéntica a la de una blusa que doña Elena solía usar. Vargas miró el informe en silencio. Sabía que ese hallazgo no era una simple coincidencia. Regresaron inmediatamente a la vereda. El viaje transcurrió en un ambiente silencioso. La carretera estaba resbaladiza por la lluvia y la niebla colgaba baja en las laderas de las montañas. Al llegar a La Esperanza, la vereda parecía desierta. Solo se oía el canto de los gallos y el crujido de los guaduales mecidos por el viento. Vargas bajó del coche y se dirigió hacia la finca de don Arturo, que ahora parecía más oscura que antes. Mendoza ya esperaba detrás de la casa con algunos vecinos. En sus manos tenían baldes y un gancho de hierro. Vargas se acercó y miró el Hawái, cuyas aguas parecían espesas. Dio la orden de que se realizara una inspección minuciosa alrededor de la orilla primero. Dos de los vecinos entraron en el agua hasta las rodillas, removiendo la superficie con varas de bambú. Poco después, uno de ellos gritó. Había encontrado un objeto duro en el fondo del lodo. Cuando lo sacaron, resultó ser un viejo balde oxidado. Dentro solo había piedras y un trozo de cuerda. Pero Vargas sabía que no era algo trivial. Recordó de nuevo el testimonio de don Ramiro sobre el sonido de un balde y un objeto pesado cayendo al agua. Todo comenzaba a apuntar a un único momento. La noche en que la familia desapareció. El atardecer se acercaba. El sol casi se había puesto detrás de los árboles. La luz anaranjada se filtraba entre las nubes, reflejándose en el agua del Hawái que ahora se ondulaba suavemente. Vargas se quedó allí un buen rato, dejando que el viento de la tarde le golpeara el rostro. Sabía que lo que fuera que esperara bajo la superficie, pronto saldría a la luz. Miró a Mendoza y dijo en voz baja que la verdad siempre tiene su propia manera de salir a flote, incluso del agua más tranquila. Esa noche, toda la vereda La Esperanza volvió a sumirse en el silencio. Pero para Vargas y Mendoza, esa quietud ya no era la misma. Dentro de ella, había una promesa que debía cumplirse. La promesa de encontrar a Mateo, vivo o muerto, y devolver la paz a un hogar que había perdido hace mucho el sonido de la oración. La noche cayó sobre La Esperanza lentamente, como un telón que cierra un viejo escenario. En el patio de la finca de don Arturo, los agentes montaron una pequeña carpa bajo un palo de mango para continuar la investigación al día siguiente. El aire se sentía húmedo. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma a plátano maduro del huerto trasero. Bajo la tenue luz de una lámpara Petromax, Vargas estaba sentado mirando el Hawái, sosteniendo el cuaderno de Mateo. El canto de los grillos resonaba en la distancia. Mendoza estaba hablando con el presidente de la Junta, asegurándose de que el área estuviera vigilada para que ningún vecino se acercara.
Cuando todo estuvo en calma, se acercó a Vargas, que seguía en silencio. Mendoza preguntó, ¿vamos a bucear esta misma noche? Pero Vargas solo negó con la cabeza. Dijo en voz baja que a veces, una verdad forzada a salir en la oscuridad de la noche solo añade más dolor. Vargas volvió a abrir el cuaderno, parcialmente mojado. La luz de la Petromax reflejaba un brillo amarillento en el papel. Leyó una frase que apenas era legible. Una pequeña escritura que conmovería el corazón de cualquiera que la leyera: quiero volver a casa, pero tengo miedo. Vargas cerró los ojos, sintiendo como el significado de esa frase le atravesaba el pecho. Sabía que cada niño que pierde el rumbo guarda una frase similar en su corazón, solo que no siempre tiene la oportunidad de decirla. Por otro lado del highway, don Ramiro llegó, guiado por un joven. El anciano traía un termo con agua y un puñado de incienso. Lo dejó en el suelo y se sentó lentamente. Vargas se acercó y le preguntó por qué había venido tan tarde. Con una sonrisa serena, don Ramiro respondió que desde la tarde había estado escuchando un sonido, como si alguien llamara desde el agua. Una voz suave, pero que no lo dejaba dormir. Vargas y Mendoza se miraron. Ambos guardaron silencio. Una lluvia fina comenzó a caer de nuevo. Mendoza cubrió la Petromax para que la llama no se apagara. A la luz tenue, el rostro de don Ramiro parecía una sombra del pasado que regresaba. Comenzó a contar historias sobre la infancia de Mateo. Dijo que Mateo solía sentarse al borde del highway, tocando una pequeña flauta de bambú que él mismo había hecho. La melodía era simple, solo 3 notas, pero siempre la misma cada vez que la tocaba. Recordó que la noche antes de que la familia desapareciera, había oído la misma melodía viniendo del highway. Pero no había nadie allí. Vargas miró la superficie del agua, que ahora temblaba suavemente por la lluvia. Pensó intensamente. Todas las señales siempre volvían a ese highway. Como si ese lugar fuera el testigo mudo de algo más grande que el error de un niño. Miró a Mendoza y dijo que a la mañana siguiente realizarían una inmersión completa con la ayuda del equipo de rescate. Mendoza asintió lentamente, pero en su rostro todavía había una preocupación que no podía ocultar. Cuando todo se calmó, don Ramiro encendió un pequeño incienso cerca del highway. Su humo fino se arremolinaba en el aire como una niebla danzante. Susurró una oración con voz suave para que cualquier alma inquieta pudiera encontrar el camino a casa. Vargas inclinó la cabeza en señal de respeto por esa oración, sintiendo que la noche en la Esperanza ya no era solo una noche, sino un encuentro entre los vivos y los que se habían ido. La Petromax al borde de la carpa temblaba con el viento. Su llama danzaba, iluminando los rostros cansados de los agentes que comenzaban a quedarse dormidos. Mendoza se sentó solo, mirando el agua que reflejaba la pequeña luz de la lámpara. Sintió como si algo debajo de la superficie lo estuviera observando. Un frío le recorrió la piel, pero no se movió. En el silencio, oyó un sonido suave del agua, como pequeños pasos atravesando la superficie. Miró a su alrededor. No había nadie. Solo el sonido del viento que traía el olor a tierra mojada. Vargas lo llamó desde la carpa, diciéndole que descansara. Mendoza se levantó lentamente y miró el highway por última vez esa noche. Dijo en voz baja que si de verdad había alguien esperando ahí abajo, mañana todo terminaría. La lluvia cesó como si escuchara sus palabras. La mañana aún estaba lejos, pero en el silencio de la noche de la esperanza, la verdad ya había comenzado a moverse, lenta pero segura, desde el fondo del agua tranquila. El amanecer apenas despuntaba en la esperanza. Una fina niebla todavía se cernía sobre los cafetales, y el eco de las campanas de la iglesia resonaba suavemente desde el pueblo al final del camino. Detrás de la finca de don Arturo, varios agentes ya estaban preparados. Ese día, se sumergirían en el highway que hasta ahora solo se habían atrevido a mirar desde lejos. Vargas estaba de pie al borde del estanque con el rostro serio. A su lado, Mendoza revisaba las cuerdas de seguridad y el sencillo equipo de respiración que habían traído de la ciudad. Los vecinos se congregaban a lo lejos, observando con una mezcla de miedo y curiosidad.
Don Ramiro estaba sentado en una silla de bambú bajo un platanal, escuchando el sonido del agua ondular. Se aferraba a su bastón con fuerza, como si pudiera sentir que algo estaba a punto de suceder. Mendoza fue el primero en entrar al agua. La temperatura fría le atravesó la piel. El lodo en el fondo del estanque era blando y espeso. Cada paso hacía que sus pies se sintieran pesados. Usó una vara de hierro para sondear el fondo. Varias veces solo encontró piedras y ramas. Pero en el lado oeste del estanque, su vara golpeó algo duro. Mendoza hizo una señal a los agentes en la orilla para que tiraran de la cuerda de seguridad. Lentamente, sacaron el objeto a la superficie. Cuando apareció, el agua del Hawái se agitó. Todos los ojos se fijaron en él. El objeto estaba envuelto en una tela delgada de color marrón oscuro, cubierta de lodo y con un olor penetrante. Los agentes lo desenvolvieron con cuidado. En un instante, el aire se volvió pesado. Dentro de la tela, apareció algo que dejó a todos en silencio. Una muñeca de madera tallada con un rostro humano. Estaba parcialmente dañada y deshecha por el agua. Debajo, había un pequeño collar de cuentas que Mendoza reconoció como el que doña Elena solía usar cada vez que iba al mercado. Vargas miró el objeto durante un largo rato. Se arrodilló para examinar la talla de madera de la muñeca. Tenía la forma del rostro de un niño con una expresión triste. En la parte posterior de la muñeca, estaba escrita una caligrafía fina y desvaída. La inscripción decía, "Mi pequeño Mateo". Vargas respiró hondo, sintiendo una opresión en el pecho. Sabía que esta muñeca no era solo un juguete, sino un símbolo del amor que doña Elena guardaba por su nieto. Sin embargo, algo más estremecedor surgió cuando Mendoza volvió al fondo del Hawái para asegurarse de que no hubiera nada más. Unos minutos después, reapareció con el rostro tenso. En sus manos tenía un gran trozo de tela blanca atado con una vieja cuerda de fique. Se lo entregó a Vargas. Al abrirlo, aparecieron manchas oscuras, secas desde hacía mucho tiempo. Todos los agentes bajaron la cabeza. Nadie se atrevió a hablar. Vargas cerró la tela lentamente y ordenó que el objeto fuera llevado a la oficina para ser examinado. Cuando todo terminó, el Hawái volvió a la calma. Su superficie reflejaba la suave luz de la mañana, como si acabara de exhalar un secreto que había guardado durante mucho tiempo. Don Ramiro, sentado bajo el árbol, dijo en voz baja que toda agua siempre devuelve lo que una vez se perdió. Vargas miró al anciano, sus ojos parecían guardar un significado difícil de explicar. Por la tarde, en la oficina de la SIJIN, los resultados del examen preliminar mostraron que la tela blanca contenía restos de sangre humana que había estado mezclada con agua durante mucho tiempo. En una de las esquinas de la tela, encontraron un pequeño trozo de cuerda con fibras idénticas a las de la cuerda que Mateo usaba en su mochila. Vargas miró el informe en silencio. Sabía que lo que había sucedido en esa casa no fue un simple accidente. Al atardecer, Vargas se sentó en el porche de la oficina, mirando el sol que comenzaba a ponerse detrás de las montañas. Recordó la carta de doña Elena, llena de amor, y las oscuras palabras en el diario de Mateo. Dos almas que se amaban pero que estaban atrapadas en un muro de silencio construido por el tiempo. Le dijo en voz baja a Mendoza que a veces los errores no nacen del odio, sino de un amor que nunca llega a su destino. Mendoza asintió. Miró el cielo que se teñía de naranja y dijo que ese Hawái era como el corazón humano. Cuanto más tiempo guarda algo, más oscuro se vuelve su contenido. Vargas sonrió levemente y se levantó. Sabía que el día siguiente traería un nuevo paso. Se prometió a sí mismo que, fuera lo que encontraran, la verdad debía ser revelada con honestidad, no con ira. Cuando cayó la noche, la esperanza volvió al silencio. El Hawái detrás de la finca de don Arturo reflejaba la pálida luz de la luna. A lo lejos, el viento soplaba suavemente, trayendo el aroma del incienso que quedaba en el viejo altar. Detrás de la superficie tranquila del agua, el secreto ya había comenzado a moverse, esperando el día en que todo se revelaría por completo. Aquella noche, el aire en La Esperanza era increíblemente húmedo.
Nubes espesas cubrían la luna, sumiendo el patio de la finca de don Arturo en una suave oscuridad. En la sala de la casa, ahora convertida en puesto de inspección, una lámpara de aceite parpadeaba lentamente. Vargas estaba sentado a la mesa de madera con los informes frente a él. Mendoza entró con una taza de tinto que ya empezaba a enfriarse. No hubo mucha conversación entre ellos. Solo el sonido de la pluma y el silbido del viento desde la ventana abierta. Después de un rato, Vargas dijo en voz baja que seguía pensando en la muñeca de madera encontrada en el Hawái. Sentía que ese objeto era la clave de la relación entre Mateo y doña Elena. Quizás detrás de esa simple talla había un mensaje que aún no se había leído. Mendoza sacó la muñeca de la bolsa de pruebas y la puso sobre la mesa. La luz de la lámpara de aceite iluminó el rostro de la muñeca, medio agrietado. Vargas tomó una lupa y miró más de cerca. En la parte inferior de la muñeca, oculta bajo una capa de pintura, había una fina inscripción. Vargas la limpió lentamente con un paño. Pequeñas letras comenzaron a aparecer. La frase decía: "No te vayas de casa". Mendoza se quedó en silencio durante un largo rato. Miró a Vargas con los ojos muy abiertos y susurró que tal vez doña Elena había escrito ese mensaje para Mateo cuando el chico empezó a irse con frecuencia sin avisar. Vargas asintió lentamente, pero su rostro parecía inquieto. Sabía que ese mensaje era más profundo que la simple petición de una abuela. La frase sonaba como una oración que no había logrado su propósito. Cerró los ojos por un momento, recordando la historia de Carlos, el padre de Mateo, que se arrepentía de haber dejado que su hijo se fuera a la ciudad tan joven. Todos esos sentimientos de pérdida ahora daban vueltas en la cabeza de Vargas. Sostuvo la muñeca con fuerza, como si estuviera sosteniendo el corazón roto de alguien. La lluvia comenzó a caer lentamente. El sonido de las gotas en el techo acompañaba sus pensamientos. Mendoza miró por la ventana y dijo en voz baja que cada noche de lluvia como esta, siempre recordaba su infancia. Su madre solía tejer mientras contaba historias sobre los espíritus del agua que cuidaban las casas antiguas. Decía que esos espíritus aparecían a aquellos que se arrepentían de sus actos. Vargas sonrió levemente y dijo que tal vez un espíritu así estaba ahora rodeando esta casa, buscando a alguien que quisiera escuchar. De repente, el viento sopló con más fuerza. La lámpara de aceite tembló hasta que su llama casi se apagó. Desde afuera se oyó un chapoteo, como si alguien estuviera caminando por la orilla del Hawái. Mendoza se levantó rápidamente y abrió la ventana. Pero lo único que vio fue el patio mojado y la sombra de los platanales meciéndose. Volvió a cerrar la ventana, pero la sensación de inquietud persistía. Vargas ordenó que hicieran guardia esa noche. No quería que nadie entrara en el área del Hawái sin permiso. Cerca de la medianoche, Vargas salió al patio. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía mojado. Caminó lentamente hacia la orilla del Hawái con una pequeña linterna en la mano. La superficie del agua parecía un espejo negro que reflejaba el cielo oscuro. Se quedó allí un buen rato, mirando su propio reflejo en el agua, un rostro cansado, ojos profundos, y detrás de él, como si hubiera otra sombra que le devolvía la mirada. Se agachó, tratando de convencerse de que era solo un reflejo. Pero cuando el viento sopló y el agua se onduló, la sombra no se movió junto con la suya. Vargas cerró los ojos y respiró hondo. Susurró que si había algo que quisiera aparecer, que lo hiciera mañana al amanecer, no esta noche. Al día siguiente, cuando salió el sol, el agua del Hawái parecía más clara que de costumbre. Mendoza llegó con el informe del laboratorio. Las manchas de sangre en la tela blanca efectivamente pertenecían a una mujer de mediana edad. Miró el Hawái durante un largo rato y luego dijo en voz baja que tal vez hoy era el día en que la verdad hablaría por completo. Vargas se paró a su lado, mirando el agua tranquila. Sintió que la sombra de la noche anterior todavía persistía en su mente. En su interior, sabía que entre el lodo y el silencio del Hawái, la verdad solo esperaba un paso más para salir a la superficie. Miró a Mendoza y dijo que debían estar preparados para aceptar lo que fuera que apareciera. El agua se quedó quieta por un momento, y luego se onduló suavemente con el viento.
La luz del sol danzaba sobre su superficie. En el silencio de la mañana, Vargas sintió como si el agua estuviera hablando de una manera que solo un corazón paciente podía entender. No sabía si era un presentimiento o una advertencia, pero estaba seguro de una cosa: la sombra en el espejo de agua no había desaparecido. Solo estaba esperando el momento de mostrar su verdadero rostro. La mañana en La Esperanza comenzó con una niebla que cubría todo el valle. El aire se sentía frío y húmedo. A lo lejos, el canto de los gallos y el murmullo del agua de los canales de riego se oían débilmente. Vargas estaba de pie al borde del Hawái, sosteniendo una pequeña libreta. A su lado, Mendoza preparaba una cámara y una cuerda para medir la profundidad. Ese día, planeaban bajar un dispositivo sencillo para examinar el fondo del estanque con más detalle. El Hawái parecía tranquilo, pero para Vargas, su superficie parecía ocultar una larga respiración contenida. Sabía que allí no solo había lodo y piedras, sino también recuerdos, culpa y oraciones que nunca llegaron a ser dichas. Mendoza bajó el dispositivo lentamente. La cuerda se adentró en el agua metro a metro hasta casi tocar el fondo. Una pequeña pantalla en la mano de Mendoza mostraba una imagen borrosa de debajo de la superficie. Al principio, solo se veía lodo y raíces de árboles. Pero unos segundos después, apareció una gran sombra con forma de saco. Pidió ampliar la imagen. La imagen se aclaró. El saco estaba atado con una vieja cuerda de fique. Parte de ella ya estaba deshecha. Mendoza miró la pantalla con el rostro tenso. Vargas hizo una señal para que el dispositivo fuera retirado lentamente. Cuando el saco salió a la superficie, un olor penetrante llenó el aire de inmediato. Todos contuvieron la respiración. Desataron el nudo con cuidado. Dentro había ropa rasgada y un par de sandalias de mujer de color marrón claro. Uno de los agentes las reconoció como las sandalias que doña Elena solía usar para ir al mercado. Mendoza se tapó la boca para contener la emoción. Vargas solo miraba con ojos pesados. No necesitaba una explicación científica para entender el significado de ese hallazgo. La verdad había emergido, aunque aún no había hablado por completo. Los vecinos comenzaron a acercarse a la cerca de la casa. Los susurros llenaron el aire. Algunas mujeres se taparon la boca con sus pañuelos, incapaces de mirar hacia el Hawái. El presidente de la Junta intentó calmarlos, pero el miedo y la compasión ya se habían extendido. Vargas ordenó que el lugar fuera nuevamente acordonado. Sabía que lo que fuera que apareciera hoy era solo el comienzo de una historia más oscura. Por la tarde, después de que las pruebas fueran llevadas a la oficina, Vargas se sentó solo en el porche de la finca de don Arturo. El viento traía el sonido de las hojas de plátano rozándose suavemente, pero inquietaba el corazón. Miró el Hawái, que ahora comenzaba a reflejar el cielo anaranjado del atardecer. Sus aguas parecían pacíficas, como si nunca hubieran guardado un secreto. Pero para Vargas, cada onda en el agua era una voz. La oía como un suave susurro que venía del pasado. Recordó el rostro de doña Elena en la vieja foto. Su sonrisa serena mientras sostenía la mano del pequeño Mateo. Se imaginó la noche en que todo terminó. Quizás llovía como en otras noches en La Esperanza. Se imaginó el sonido de pequeños pasos, un grito ahogado y, finalmente, solo el agua que volvía a la calma. Su corazón tembló. Bajó la cabeza y susurró que no hay agua que pueda permanecer verdaderamente quieta. Mendoza salió con 2 tazas de té caliente. Se sentó junto a Vargas, mirando en la misma dirección. Permanecieron en silencio durante un largo rato, solo escuchando los sonidos de la naturaleza. Después de un momento, Mendoza dijo en voz baja que no entendía cómo un niño podía perder el control hasta ese punto. Vargas respondió con voz baja que a veces el dolor que no se expresa se convierte en una ira que busca su propia forma. El atardecer comenzaba a convertirse en noche. La luz amarilla de la lámpara Petromax iluminaba sus rostros cansados. A lo lejos, se oía el llamado a la oración de la iglesia. Vargas miró hacia el Hawái una vez más y luego dijo en voz baja que tal vez esta noche el agua hablaría de otra manera. Mendoza lo miró extrañado,
pero no preguntó. Sabía que la larga experiencia hacía que Vargas creyera que la naturaleza tiene su propia manera de comunicar la verdad. Unas horas más tarde, el viento sopló con fuerza, las hojas de plátano crujieron, el agua del Hawái se agitó. Desde dentro de la casa se oyó el sonido de un objeto cayendo. Mendoza corrió adentro y encontró el marco de la foto familiar de don Arturo en el suelo. El cristal estaba roto, pero la foto de adentro seguía intacta. Vargas la recogió lentamente. En la foto, doña Elena y don Arturo sonreían mientras sostenían los hombros del pequeño Mateo. Pero lo extraño era que la parte inferior de la foto parecía mojada, aunque no había agua alrededor. Vargas miró la foto durante un largo rato y luego dijo en voz baja que tal vez el agua no solo hablaba a través del Hawái, sino también a través de los recuerdos que intentaban regresar. Miró a Mendoza con ojos profundos y dijo que mañana debían llamar a Mateo de cualquier manera. Porque solo escuchándolo a él, el agua se calmaría y dejaría de llamar. Afuera, el viento soplaba suavemente, trayendo una fina niebla de los cafetales. El Hawái volvió a reflejar la luz de la lámpara de la casa. Pero en el reflejo, parecían haber dos sombras de pie, una al lado de la otra. Una era de Vargas, la otra, borrosa, como la de un niño con la cabeza gacha. El amanecer aún no había llegado cuando sonó el teléfono en el puesto de vigilancia. Mendoza, que estaba redactando un informe, lo contestó de inmediato. Al otro lado, se oyó la voz de un agente del terminal de transportes de Armenia que lo reconoció del día anterior. Dijo que un joven había llegado a la estación de la terminal de madrugada, repitiendo el nombre de Elena una y otra vez. El chico parecía asustado, estaba sucio y pedía que lo llevaran a La Esperanza. Mendoza miró a Vargas, que estaba sentado cerca de la ventana. Se miraron sin decir una palabra. Vargas solo asintió y, unos minutos después, el coche oficial se dirigía a la ciudad. El cielo de la mañana todavía estaba gris cuando llegaron a la terminal. En la sala de espera vacía, un agente le señaló a un joven delgado sentado en un rincón. Su pelo estaba revuelto, sus ojos rojos, su rostro pálido. Cuando Vargas se acercó, el chico bajó la cabeza. Vargas lo llamó suavemente por su nombre, Mateo. El chico levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de miedo, y luego lloró sin hacer ruido. Vargas se arrodilló frente a él y le dijo con suavidad que nadie le haría daño. Mateo no respondió. Solo extendió una mano temblorosa que todavía sostenía el collar de cuentas de doña Elena. Mendoza miró el pequeño objeto con el corazón encogido. Sabía que ese collar llevaba mucho tiempo perdido. Vargas tocó el hombro de Mateo y lo invitó a volver a la vereda. El chico obedeció sin decir mucho, como si el agotamiento se hubiera comido todas las palabras que tenía. El viaje a La Esperanza se sintió largo. Mateo estaba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana con los ojos vacíos. A lo largo del camino, los cafetales y los árboles parecían correr hacia atrás detrás del cristal empañado. Vargas lo miraba de vez en cuando. En su corazón, no veía a un culpable o a un testigo, sino a un niño perdido entre la culpa y la pérdida. Cuando el coche pasó la entrada de la vereda, Mateo apretó el collar con más fuerza. Sus lágrimas cayeron lentamente sobre su regazo. Vargas no preguntó nada. Sabía que aún no era el momento de hablar. Frente a la finca de don Arturo, los vecinos ya se habían reunido. Cuchicheaban al ver a Mateo bajar del coche. Algunos negaron con la cabeza. Otros bajaron la vista en silencio. El presidente de la Junta se acercó, con los ojos enrojecidos de tristeza. Vargas le pidió que nadie juzgara antes de que todo estuviera claro. Mateo caminó lentamente hacia la casa en la que una vez vivió. Sus pasos eran vacilantes, como si cada pisada trajera un pesado recuerdo. Se detuvo en el umbral, mirando el interior lleno de polvo y el olor a madera vieja. Vargas se quedó a su lado, dejándolo estar sin forzarlo. En ese silencio, el sonido del viento pasando por las tejas trajo un crujido que sonó como un susurro. Mateo dijo en voz baja que a menudo oía ese sonido todas las noches desde que se fue de casa. El sonido del agua llamándolo por su nombre.
El mismo sonido que cuando jugaba al borde del Hawái de niño. Mendoza miró a Vargas, pero Vargas solo asintió lentamente, pidiéndole al chico que continuara. Mateo bajó la cabeza, sus manos temblaban. Dijo que la última noche antes de irse, se enfadó porque su abuelo lo había regañado. Quiso asustarlo con un pequeño cuchillo, pero todo se volvió rápido y oscuro. Después de eso, solo hubo agua, lodo y miedo. Su voz se quebró, pero siguió hablando. Dijo que desde esa noche, cada vez que dormía, siempre veía la sombra de sus abuelos de pie al borde del Hawái, mirándolos sin decir una palabra. Por eso no podía dormir en la ciudad. Porque cada vez que cerraba los ojos, oía el sonido del agua. Quería volver a casa, pero tenía miedo. Vargas miró al chico durante un largo rato y luego dijo que la verdad nunca puede ahogarse, al igual que el agua siempre encuentra un camino para fluir. Mateo lloró desconsoladamente, sus rodillas flaquearon. Vargas lo sostuvo para que no cayera. Todos a su alrededor guardaron silencio. Solo se oía un pequeño sollozo entre el susurro del viento. Cuando llegó la tarde, Mateo estaba sentado al borde del Hawái con la cabeza agacha. Mendoza estaba de pie detrás de él, manteniendo la distancia. Vargas se acercó lentamente y puso la muñeca de madera junto al chico. Mateo la miró con los ojos hinchados. Tocó la muñeca, acariciando su mejilla agrietada, y luego dijo que su abuela se la había hecho. Sonrió débilmente por primera vez. Vargas no dijo nada, solo se quedó a su lado, mirando el reflejo del sol en el agua que brillaba suavemente. En esa tarde silenciosa, el Hawái de la Esperanza pareció respirar de nuevo. Sus aguas reflejaban dos figuras. Un niño que había regresado y un hombre adulto que entendía el significado del arrepentimiento. El viento sopló suavemente, trayendo el sonido de las hojas de plátano y, entre ellas, como si se colara un suave susurro que decía que el hogar siempre conoce el camino de regreso para aquellos que se atreven a admitir su error. La tarde en la Esperanza descendió lentamente, trayendo una suave luz dorada entre las hojas de plátano y los guaduales. El cielo estaba despejado después de días cubierto por la lluvia. El viento soplaba con calma. Sin embargo, la atmósfera en la finca de don Arturo seguía siendo pesada. Frente al Hawái, que ahora comenzaba a ser limpiado, Mateo estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una estera tejida, rodeado de varios agentes y vecinos de la vereda. A su lado, Vargas sostenía una carpeta con informes, mientras Mendoza miraba las aguas del estanque con una mirada profunda. Mateo parecía agotado, su rostro pálido y sus ojos hinchados. Sin embargo, esta vez no bajó la cabeza como antes. Miró directamente al agua que reflejaba la luz del atardecer. Dijo en voz baja que durante todo este tiempo no se había atrevido a volver porque tenía miedo de volver a ver este lugar. Pero ahora que todo estaba al descubierto, solo quería pedir perdón. Vargas escuchaba con calma. No hubo preguntas, ni acusaciones, solo un silencio que daba espacio al arrepentimiento. Algunos de los vecinos lloraban en voz baja. Recordaban lo buena que era doña Elena, que siempre regalaba verduras a los niños del vecindario, y a don Arturo, que a menudo reparaba los muebles de los vecinos sin cobrar. Ahora, los dos ancianos ya no estaban, pero su afecto todavía se sentía en cada rincón de la casa. Don Ramiro, sentado en una silla de bambú bajo un árbol, recitó una oración en voz baja. Su voz era ronca pero firme, como si estuviera guiando a dos almas en paz hacia un lugar tranquilo. Vargas se levantó lentamente y pidió a todos que le dieran espacio a Mateo. Le entregó un ramo de flores de jazmín al chico. Mateo lo recibió con manos temblorosas y luego caminó hacia la orilla del Hawái. Sus pasos eran lentos. Cada pisada se oía claramente entre el sonido de los insectos de la tarde. Se arrodilló, mirando el agua tranquila, y luego colocó las flores una por una en la superficie. Las flores flotaron lentamente, llevadas por una pequeña corriente hacia el centro del estanque. El agua reflejaba el rostro de Mateo, que ahora parecía más tranquilo. Dijo en voz baja que quería que su abuelo y su abuela supieran que lo sentía. Quería que lo perdonaran. Su voz temblaba,
pero era sincera. Algunos pétalos de flores se le pegaron en las manos. Vargas observaba desde la distancia. Sus ojos estaban húmedos, pero su sonrisa era leve. Sabía que la confesión no siempre llega con palabras, a veces llega con lágrimas que caen sin sonido. Mendoza se acercó y se sentó junto a Vargas. Dijo en voz baja que tal vez ahora el agua del Hawái ya estaba en calma porque el que esperaba había regresado. Vargas asintió. Miró hacia el estanque, que reflejaba el color anaranjado del atardecer. En el reflejo, parecían verse dos figuras borrosas de pie al otro lado, sonriendo suavemente como sombras que regresan a casa. Algunos niños pequeños que observaban desde lejos comenzaron a correr hacia sus casas. Sus voces alegres rompieron el silencio de la tarde. El presidente de la Junta se acercó a Vargas, agradeciéndole por haber devuelto la verdad a la vereda. Vargas respondió que quien trajo la calma no fue él, sino el coraje de admitir un error. Miró a Mateo, que ahora estaba sentado en silencio al borde del Hawái. Sus manos todavía sostenían el resto de las flores. Cuando el sol comenzó a ponerse, el viento sopló desde el norte, trayendo el aroma a tierra mojada y a jazmín. Mateo cerró los ojos, respiró hondo y luego dijo que, por primera vez, se sentía ligero. Vargas se acercó, le dio una palmada en el hombro y dijo que todo ser humano merece una segunda oportunidad, siempre y cuando esté dispuesto a aprender de sus heridas. El atardecer se convirtió en noche, y la luz de la lámpara de la casa se reflejaba en el agua del Hawái, que ahora parecía un espejo transparente. En él, los pétalos de jazmín giraban lentamente, como una oración que nunca se detiene. Mendoza estaba de pie cerca de la puerta, observando la escena durante un largo rato. Susurró que esta noche la esperanza ya no daba miedo. Esta noche, la vereda había aprendido a perdonar. Vargas miró al cielo, que comenzaba a oscurecerse. Sintió que el viento traía un mensaje sutil del pasado. Como si doña Elena y don Arturo le dieran las gracias desde un lugar lejano. Inclinó la cabeza con respeto hacia el Hawái y dijo para sus adentros que su trabajo aquí casi había terminado. Pero detrás de esa calma, sabía que todavía quedaba un último paso por dar. Un paso que cerraría esta larga historia con un profundo significado. La última mañana en La Esperanza fue recibida por una suave luz solar que se filtraba a través de la fina niebla entre los árboles. Los pájaros volaban sobre los cafetales aún húmedos por el rocío. El aire olía a tierra mojada mezclada con el aroma de los jazmines dejado la noche anterior en el Hawái trasero. En el patio de la finca de don Arturo, el ambiente era silencioso pero pacífico. Vargas estaba de pie bajo un platanal, mirando el agua del estanque, ahora clara, que reflejaba el cielo azul. Mendoza llegó con una taza de té caliente. Se la entregó sin decir una palabra. Ambos se quedaron de pie, mirando el agua que se mecía suavemente. Al otro lado del estanque, Mateo estaba sentado con las piernas cruzadas, vestido con ropa sencilla de color blanco que le habían proporcionado los agentes. Su rostro parecía tranquilo. Miraba el agua sin miedo, como si la carga en su pecho se hubiera disuelto con el tiempo. Vargas se acercó lentamente. Se sentó junto al chico. El canto de los pájaros y el susurro del viento se convirtieron en el telón de fondo de su conversación. Vargas dijo que la vida siempre da una oportunidad para redimir los errores. No olvidando, sino haciendo algo bueno. Mateo lo miró, sus ojos suaves, pero brillantes por las lágrimas contenidas. Dijo que después de salir de la cárcel, quería vivir en la vereda y cuidar este Hawái. Quería convertirlo en un lugar de aprendizaje para los niños, para que supieran que el agua puede guardar muchas historias. Vargas miró al chico durante un largo rato y luego asintió. Sabía que esa determinación no nacía del miedo, sino de un arrepentimiento que se había convertido en una lección. Le dio una palmada en el hombro a Mateo y dijo que este Hawái, que una vez fue testigo de la tristeza, ahora sería testigo de la resurrección. Mateo sonrió levemente. Por primera vez, esa sonrisa se sintió sincera. El presidente de la Junta llegó con algunos vecinos.
Iban a celebrar una oración conjunta antes de que el Hagway fuera completamente limpiado y el área de la casa se convirtiera en un lugar de conmemoración para la familia. Todos se pararon en círculo, inclinando la cabeza, y don Ramiro dirigió la oración con voz temblorosa. Agradeció porque la verdad finalmente había salido a la luz, porque el agua había devuelto la voz perdida. En esa oración no había ira, solo la esperanza de que todas las almas que una vez vivieron en esta casa pudieran descansar en paz. Terminada la oración, los vecinos se dieron la mano. Mendoza miró a Vargas con una pequeña sonrisa. Dijo en voz baja que tal vez esta era la primera vez que resolvía un caso sin sentirse ni ganador ni perdedor, solo humano. Vargas asintió. Respondió que su trabajo no era solo encontrar al culpable, sino también encontrar la razón para que otros no repitieran el mismo error. El cielo de la esperanza esa tarde estaba despejado, sin nubes. Los niños jugaban en el camino de tierra, riendo. Las flores en el pequeño jardín detrás de la finca de don Arturo comenzaron a florecer, como si celebraran la nueva paz que crecía allí. Mateo ayudaba a los vecinos a reemplazar las viejas tablas de madera en la orilla del Hagway. Trabajaba en silencio, pero en su rostro había una luz suave. Mendoza lo observaba desde lejos, sintiéndose orgulloso y triste a la vez. Al atardecer, el sol descendió lentamente detrás de la colina. Vargas estaba de pie al final del camino, mirando la casa por última vez. Sabía que su viaje en esta vereda le había enseñado algo que no estaba en los libros ni en los entrenamientos policiales. Aprendió que detrás de cada crimen siempre hay una historia humana herida. Y la curación no proviene del castigo, sino del coraje de admitir y reparar. Mateo se le acercó. Llevaba un ramo de jazmines y se lo entregó a Vargas. Dijo en voz baja que estas flores eran para los que se habían ido y para las personas que vinieron a traer la luz. Vargas lo aceptó, sus ojos húmedos pero sus labios sonriendo. Colocó las flores en la superficie del Hagway. Los pétalos blancos flotaron lentamente, formando un pequeño círculo en el centro del agua. El viento sopló desde la montaña, trayendo el aroma a hierba seca y el suave sonido de los guaduales rozándose. En el cielo, nubes delgadas se movían lentamente. Vargas miró el Hagway por última vez antes de marcharse. En la superficie del agua, vio el reflejo de tres figuras. Él mismo, Mendoza y Mateo, de pie uno al lado del otro. Pero detrás de ese reflejo, se veían vagamente dos sombras ancianas sonriendo en paz, como si se despidieran. Cuando el coche comenzó a abandonar la vereda, Mateo se quedó de pie frente a la casa, mirando hacia el camino hasta que el vehículo desapareció en la curva. Luego se volvió hacia el Hagway. Sus aguas brillaban con la luz del atardecer, tranquilas y sin ondas. Sabía que su vida cambiaría, pero en su corazón, se prometió a sí mismo que cuidaría ese lugar para siempre, para que nunca más el agua tuviera que guardar un secreto. La noche cayó lentamente, la luna apareció sobre la colina, reflejando su luz en la superficie del estanque. El viento se detuvo y el canto de los grillos volvió a oírse a lo lejos. Bajo ese cielo tranquilo, todas las historias finalmente llegaron a su fin. No con gritos, no con lágrimas, sino con un silencio pacífico y una oración que giraba suavemente sobre el agua. Para los que aún vivían, ese Hagway se